¿Qué significa la guianza del Espíritu Santo? Significa ir delante. Él va delante para que nosotros lo sigamos. Y Él nos guía para que podamos obedecer a Dios y recibir sus bendiciones. Si nos dejamos guiar por el Señor, no sufriremos el remordimiento inevitable que proviene de tomar malas decisiones. Bienvenidos a una tarde con Dios. Tomar decisiones solos no conviene, porque podemos equivocarnos. ¿Por qué no dejar que el Espíritu Santo nos guíe? Así estaremos seguros que vamos por el camino correcto. Algunos dicen que no hay quien nos guíe, que Dios nos mandó al mundo como animalitos, y que sálvese quien pueda y como pueda. Da tristeza porque eso demuestra que no han leído la Biblia, aunque es posible que tengan una en casa. La verdad es que si no leemos la palabra de Dios, si no buscamos a Dios, sí vamos como animalitos por el mundo, porque no tenemos la guianza de Dios. Él prometió darnos el Espíritu Santo para que nos guíe. Salmos 32, versículo 8 al 9 dice: el Señor dice: yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir. Yo te daré consejos y velaré por ti. No seas como el mulo o el caballo, que no tienen discernimiento, y cuyo brío hay que domar con brida y con freno para acercarlos a ti. Debemos constantemente desear, anhelar el consejo y las instrucciones del Señor. Pero ¿qué hacemos? Es cierto que nos comportamos, no creo que como el caballo. Yo creo que nos queda mejor el del mulo, porque los mulos son animales muy necios. Así que no es raro que Dios nos compare con ellos. Muchos somos muy necios. No le permitimos a Dios que Él sea nuestro guía en este mundo. Nos creemos autosuficientes, que todo lo sabemos y que todo lo podemos, que no necesitamos de nadie. Hay muchos turistas que cuando van a una ciudad que no conocen, contratan a un guía para que les muestre la ciudad y sus lugares más hermosos. Aunque ahora hay muchos que se guían con el GPS, pero a veces no es seguro, te lleva por caminos incorrectos. Ahora bien, si vas de excursionista a una montaña boscosa, te perderás si no llevas un guía. Lo mismo para cruzar un desierto. Si no llevas un guía, no lo cruzarás de manera correcta. Somos peregrinos en este mundo, y si no aceptamos la guianza de Dios, nos perderemos. La guía que este mundo nos ofrece está llena de errores, pero la dirección que el Señor nos da siempre nos guía por el camino correcto. Cuando somos obedientes a Dios, el Espíritu Santo nos guía por el camino correcto. Pero si nos desviamos, Dios no nos va a obligar a regresar a su camino. Depende de cada uno de nosotros. ¿Quién queremos que nos guíe? ¿El Espíritu de Dios o nuestra carne? Tenemos que poner los pies bien puestos en la tierra y decidir
¿quién queremos que nos guíe? Si dejamos que nuestros sentimientos nos guíen, que nuestra carne nos guíe, esa nos llevará al desenfreno. Por eso Dios nos advierte que andemos en el Espíritu. Gálatas 5, versículo 16 al 26 dice: Así que les digo, vivan por el Espíritu y no sigan los deseos de la carne, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu, y a su vez el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Las obras de la carne se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, desacuerdos, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. No dejemos que la vanidad nos lleve a provocarnos y envidiarnos unos a otros. Guiarnos por nosotros mismos nos induce al pecado, y Dios sabe muy bien que no nos conviene. Y para ser guiados por el Espíritu, tenemos que crucificar nuestra carne. O sea que tenemos que abandonar esa vida pecaminosa, todos esos malos hábitos, y rendirnos arrepentidos a Dios. Y su Espíritu obrará en nosotros. Y cuando el Espíritu Santo obra en nosotros, nos regenera, nos hace renacer. La palabra de Dios dice que tenemos que nacer de nuevo. Primera de Juan 3, versículo 9 dice: Ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. No puede seguir pecando, porque ha nacido de Dios. Cuando nos arrepentimos de corazón y abandonamos nuestro camino de pecado, nacemos de nuevo. Somos otra persona, y todos se darán cuenta que actuamos diferente, que somos diferentes. Algunos nos criticarán porque no hacemos lo que hacen los demás, pero no le demos importancia. No importa qué diga la gente. Preocupémonos por lo que dice Dios. Y Dios dice que tenemos que nacer de nuevo. Es como hacernos reset. Es como reiniciarnos. Es empezar de cero. Juan 3, versículo 3 dice: Te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. También dice que Él nos quitará el corazón de piedra que hay en nosotros. Ezequiel 11, versículo 19 al 20 dice: Yo les daré un corazón íntegro y pondré en ellos un espíritu renovado. Les arrancaré el corazón de piedra que ahora tienen y pondré en ellos un corazón de carne, para que cumplan mis decretos y pongan en práctica mis leyes. Entonces ellos serán mi pueblo
y yo seré su Dios. Somos tan necios que no queremos dejar o permitir que alguien nos guíe. Nos resistimos a que alguien nos guíe, y menos que nos guíe alguien que no conocemos. Estamos bien equivocados, porque su palabra dice que nuestros cuerpos no nos pertenecen. Entonces, ¿por qué no dejamos que el Espíritu Santo more en nosotros? 1 Corintios 6, 19 al 20 dice: ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes, y el que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, glorifiquen con su cuerpo a Dios. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, y nosotros mismos nos encargamos de destruirlo con tanto vicio y con la mala forma de alimentarlo. Somos injustos. Debemos amarnos, cuidarnos, bendecir nuestro cuerpo y dejar que el Espíritu Santo more en nosotros. Debemos dejar la desconfianza a un lado. Sé que no es fácil en estos tiempos tener confianza por tanta locura que estamos viviendo en este mundo. Desconfiamos hasta de nuestra propia sombra. Y hay mucha razón. Dios mismo nos advierte. Jeremías 17, versículos 5 al 6 dice: así dice el Señor: maldito el hombre que confía en el hombre. Maldito el que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón del Señor. Será como una zarza en el desierto. No se dará cuenta cuando llegue el bien. Dios no quiere que confiemos ni siquiera en nosotros mismos, menos en los demás, porque sabe que hay mucha maldad en este mundo y quiere que pongamos nuestra confianza en el que no nos defraudará. Él es nuestro Creador, somos su creación. Él conoce todo de nosotros y quiere lo mejor para nosotros. ¿Quién nos podrá guiar mejor que Él? Pongamos nuestra confianza en el Señor. Jeremías 17, versículos 7 al 8 dice: bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor, y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia, y nunca deja de dar fruto. Nosotros como seres humanos, sin Dios nada somos. Juan 15, versículo 5 dice: yo soy la vid, y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Necesitamos quien nos guíe en ese camino que tenemos que recorrer. No sabemos qué tan largo es nuestro viaje, y hay muchos caminos engañosos que al hombre le parecen rectos, pero su final son de muerte. Dios no nos crió para que caminemos solos por el mundo. Dios sabe que necesitamos un guía, y Él está dispuesto a guiarnos. Proverbios 3, versículos 5 al 6 dice: confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal.
Podemos tener confianza en Dios. Él no nos fallará. Él puede guiarnos si nosotros se lo permitimos. Pero se requiere confianza y obediencia. Se requiere vivir en santidad si queremos escuchar la voz de Dios. Si queremos que el Espíritu Santo nos guíe. Porque Dios es santo y no habita en el pecado. Tenemos que arrepentirnos, abandonar toda clase de pecado, para que el Espíritu Santo more en nosotros y nos guíe a toda verdad. Dios nos formó con esa capacidad. Nos dio el don de escuchar su voz. Juan 10, versículo 27 al 28 dice: Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrancármelas de la mano. El Señor es nuestro guía, debemos seguirlo. Debemos poner atención, escuchar su voz. Si no lo escuchamos, debemos examinarnos. ¿Qué estamos haciendo mal? Porque Dios nos manda que nos limpiemos de todo pecado. Pero nosotros no queremos abandonar todo. Decimos, dejo esto, pero esto no. Por ejemplo, ya no voy a consumir drogas, pero agarran el vicio de la cerveza. Otros dicen, ya no voy a tomar cerveza, pero no dejan el vicio del cigarro. O decir, ya no voy a pelear con mi pareja, pero siguen mintiéndole. Dios quiere que nos alejemos de todo pecado para poder ser guiados por el Espíritu Santo. Tenemos que anhelar tenerlo. Así Él nos previene de todo peligro. Él nos ayudará a tomar buenas decisiones. En la oración, Él nos guiará para pedir correctamente lo que necesitamos. Porque ya no seremos nosotros, sino el Espíritu Santo intercediendo por nosotros. Juan 16, versículo 12 dice: Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. El Espíritu Santo no solo nos guía, también nos da discernimiento de la palabra de Dios. Nos da sabiduría. Santiago 1:5 dice: Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie. El Espíritu Santo nos da esa paz que el mundo no puede darnos. El Espíritu Santo, Jesucristo lo llamó el Consolador, porque en tiempos de angustia Él nos consuela, nos anima a seguir adelante. Juan 16, versículo 7 al 11 dice: Pero digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se los enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error, en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. En cuanto al pecado, porque no creyeron en mí. En cuanto a la justicia, porque voy al Padre y ustedes ya no podrán verme. Y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Si queremos que el Espíritu Santo nos guíe, tenemos que esforzarnos, dedicarle tiempo a Dios, leer su palabra. Su palabra es vida y es eficaz. Necesitamos orar.
buscar la guianza de la oración, buscar la guianza en la oración. De lo contrario, vamos a ser engañados, creyendo que Dios nos habla o que el Espíritu Santo nos está guiando, y el que tome el control de nosotros será Satanás. Por eso debemos estar preparados. Segunda de Timoteo 3, versículo 16 al 17 dice: Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Estudiar la palabra de Dios y escudriñarla, eso nos ayuda a discernir si nuestros deseos vienen o no del Espíritu Santo. Debemos estar conscientes de que el Espíritu Santo nunca nos va a impulsar a hacer lo contrario a la palabra de Dios. Dios está dispuesto a ayudarnos, pero nosotros no estamos dispuestos a obedecer. Y Dios se entristece de mirar cómo la mayoría de la humanidad camina sin rumbo, como zombies, sin propósito, porque no tienen la guianza del Espíritu Santo. Así no podemos reconocer la voz de Dios. Dios quiere lo mejor para nosotros, pero a nosotros como que no nos interesa. El tiempo se está acabando y lo seguimos ignorando. Cuando conocemos la voluntad de Dios, pero la ignoramos, estamos resistiendo la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. No debemos seguir resistiéndonos. La palabra de Dios dice que Jesucristo también era guiado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino sobre él cuando fue bautizado. Dios mandó a su Hijo a morir por nosotros. Y si no fuese por el Espíritu Santo, no hubiera cumplido su propósito. Todos venimos con un propósito a este mundo y necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para saber cuál es y poder cumplirlo. Y para eso tenemos que profundizar en la palabra de Dios, que es la Biblia. Profundizar en la oración, ponernos en ayuno, hasta lograr esa conexión con el Espíritu Santo, que nos capacita de una y otra manera. Primera de Corintios 12, versículos 7 al 11 dice: A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. A unos Dios da por el Espíritu palabras de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabras de conocimiento, a otros fe por medio del mismo Espíritu, a otros, y por ese mismo Espíritu, dones para sanar enfermos, a otros poderes milagrosos, a otros profecía, a otros el discernimiento de espíritus, a otros el hablar en diversas lenguas, y a otros el interpretar lenguas. Todo esto lo hace uno mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. Pero mientras vivamos en pecado, no vamos a experimentar nada que tenga que ver con el Espíritu Santo. Por eso Dios se cansa de decirnos que tenemos que despojarnos de nuestra vieja naturaleza
que tenemos que crucificar nuestra carne para limpiarnos de todo pecado, para que el Espíritu Santo obre en nosotros. En la antigüedad, muchos hombres eran guiados por el Espíritu Santo, y hasta el día de hoy hay personas llenas del Espíritu Santo, y Dios los usa grandemente. Y Dios quiere usarte a ti y a mí y a todos para su obra. Así como nosotros, como padres, queremos instruir a nuestros hijos, guiarlos por el buen camino, así también el Señor se preocupa por nosotros y quiere lo mejor para nosotros. Quiere guiarnos por el camino correcto. Por eso tenemos que esforzarnos a cambiar de estilo de vida y vivir conforme a la voluntad de Dios. En la oración, pidámosle la ayuda. En cada oración, en cada petición, pidámosle a Dios que nos ayude. No nos cansemos de pedirle la ayuda hasta tener la guianza del Espíritu Santo. Una tarde con Dios es una producción por Freddy Romero. La voz de hoy fue Manuel Romero. Música original por Freddy Romero. Visita nuestro canal Verdad Superior o visita nuestro sitio verdadsuperior.com para más información sobre el mundo espiritual. El proverbio de hoy: confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas en tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar.